Estamos grabando, compartir. Bien. Ya, voy a cerrar acá. Correcto, a ver. Bien, a ver, entonces nosotros estábamos acá, estábamos viendo la integral de segunda especie, que esencialmente era lo mismo que en el caso anterior, pero había que tener presente dos cosas. Había una pequeña diferencia respecto al caso anterior. La pequeña gran diferencia es que donde estás integrando es un intervalo finito, no es más y menos infinito, sino que es un intervalo finito, un intervalo AB, y la integral resulta ser impropia cuando tú al evaluar en A o al evaluar en B, el integrando estás dividiendo por cero técnicamente, o el límite no existe, o el límite es infinito en realidad. X igual A es una asíntota vertical, o bien X igual B es una asíntota vertical. Eso es en el sentido primitivo. Puede ocurrir que el valor donde se hace cero, donde está dividiendo por cero, o donde el límite es infinito, esté dentro del intervalo. Es decir, no sea ni A ni B, sino que esté dentro. En tal caso, lo que hay que hacer es separar la integral en dos pedazos, justamente como límite, como uno de los límites de integración, justamente el valor donde debes trabajar y analizar separadamente cada una de las integrales. Cada una de las integrales es impropia de segunda especie, y el cálculo, uno tiene que estudiar la convergencia de cada uno de los integrales. Si ambas convergen, se dice que la integral entre A y B converge, y el valor de la integral es la suma de las integrales. Si una de esas diverge, automáticamente la integral, sobre todo el intervalo AB, diverge. Bueno, entonces uno parte con un ejemplo, vamos a ver varios ejemplos acá. Determine la convergencia de la siguiente integral. Fíjate, entre 0 y 4. ¿Dónde está el detalle acá? Entonces, mira, esta es integral, ¿por qué es impropia? Porque cuando nosotros evaluamos en 4, estás dividiendo por 0. Entonces, aquí lo que está ocurriendo es que en ese extremo eh, se produce una asíntota vertical, que es la que se está dando en la gráfica, que es la línea que está en azul ahí, la gráfica de la función en la que aparece. Entonces vamos a determinar la convergencia o divergencia, y de acuerdo con la definición es simplemente calcular un límite. La única diferencia ahora es que el límite es cuando t tiende a 4, en este caso. Y le ponemos menos porque tiende a 4 por valores menores que lo por la izquierda. Uno calcula la integral, que es en este caso 4 por 16 menos 4x elevado a 3 cuartos por menos 1 cuarto, evalúa entre 0 y t y toma el límite. Y el límite nos da 8. El límite ese nos da 8, así que la integral converge y el valor de la integral es 8. ¿Ok? Para la siguiente integral, ¿será que la integral converge o diverge? Fíjate que acá en este caso es en 2, el problema está en el extremo izquierdo, no está definido en x igual 2, ahí, así que es una integral impropia de segunda especie. Vamos a ver si la integral converge, calculamos el límite de la integral entre t y 10, y t tiende a 2 ahora, t se acerca a 2 desde el intervalo, así que vamos a introducir la notación, t se acerca a 2 por valores mayores que 2, así que es a la izquierda. Estamos señalizando cómo nos acercamos, pero el cálculo de límites es de la misma forma. Calculamos la integral, evaluamos entre t y 10, calculamos el límite, nos da 12 en este caso. Así la integral es convergente. ¿Ok? Ahora, si la integral no la puedo evaluar, no puedo calcular la integral, ¿podré determinar la convergencia? Y la respuesta es sí. ¿Cómo lo hago? Bueno, los mismos criterios que se establecieron para el caso de infinito valen acá. Fijarse que el criterio de, fíjate que aquí estoy tomando el intervalo AB, así que este criterio vale si la integral es de segunda especie. Y también funciona en el caso del criterio del límite, cambiando donde hay que cambiar. Por ejemplo, si en B tuviera el problema, X tiene que tender a B. Exactamente el mismo criterio va a funcionar aquí. De hecho, en el caso del criterio del límite para una integral de segunda especie, las funciones con las cuales uno trabaja son, ya lo indiqué ayer acá, uno va a trabajar con este tipo de funciones,
que serían las funciones en este caso, que son las funciones, las P funciones. Estas son las funciones con las que nosotros uno compara x elevado a p, esa es la que está detrás, con p entre p mayor que 0, ¿correcto? Y dependiendo de cómo sea p, si es mayor que 1 o menor que 1, uno compara en el criterio del límite. Así que los mismos criterios nos van a servir acá. ¿Ok? Exactamente los mismos criterios nos van a servir. A ver, veamos. Perdón. Veamos, tenemos acá esto. Ya. Chequemos entonces algunos problemas que involucran segunda especie. Mira. Ya, segunda especie. Ya, establezcamos la convergencia de las siguientes integrales que están ahí. Bien. X partido por la raíz de 1 menos x cuadrado. Vamos a establecer si esa integral converge o diverge. Fíjate que cuando x es 1, estás dividiendo por 0, así que es de segunda especie en 1. Hay que trabajar en 1. Entonces, ¿cómo vamos a determinar la convergencia o divergencia? El mismo truco que hicimos en el caso, vamos a aplicar el criterio del límite. Después nos vamos a dar cuenta de otra cosa, pero en principio podemos razonar como sigue. Fijarse, esta es una pista, voy a colocar otro color acá. Voy a colocar naranjo, mira. Hagámoslo acá. Mira. Esa función, voy a anotarlo ahí, la estrategia es común a todo este tipo de integrales, mira. Raíz de 1 menos x cuadrado. Ciertamente en x igual 1 se hace infinito, está dividiendo por 0. Pero en realidad uno tiene que analizar esta función y darse cuenta de qué es lo que hace 0 el denominador. Si uno desglosa esta parte, uno obtiene lo siguiente. Se da cuenta que hay una suma por su diferencia, así, correcto. Y cuando nosotros evaluamos en 0, esta es la parte que produce el 0. Esto no es 0, esto vale 2 cuando x es 1. Por lo tanto, la indeterminación se produce en la expresión 1 menos x en el denominador. Por lo tanto, nosotros podríamos separar la función de esta manera. 1 partido por la raíz de 1 menos x por lo que sobró. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer es, bueno, si yo llamo g a la función 1 partido por 1 menos x, cuando yo divida f por g, habré eliminado el término que hace 0 el denominador. Y por lo tanto, el cociente va a tener límite, porque necesita esta parte. Tomar el límite es tomar el límite de la expresión x partido por raíz de 1 más x. Y ese límite vale 0. ¿Correcto? Entonces, si aplicamos, vamos a aplicar el criterio del límite. Ya aquí escogimos naturalmente la función con la cual vamos a comparar, es con la función que llamamos g. Entonces vamos a estudiar la función g. Dependiendo de lo que ocurra con la función g, podemos concluir. Aquí, como el límite es 0, ¿qué fue lo que dijimos en la clase pasada cuando el límite daba 0? Lo que habíamos dicho en la clase pasada de que cuando el límite daba 0, nosotros extendíamos el criterio del límite, acá, de la siguiente manera. Si al comparar en el límite te daba 0, y uno tenía garantía de que la función g era convergente en su integral, entonces uno concluía que la función f era convergente en su integral. Entonces lo que hacemos es, como ya nos dio naturalmente el valor del límite que es 0, veamos qué pasa con la integral de g. Si la integral es convergente, habremos concluido que la integral de f es convergente. Si la integral es divergente, hay que pensar en otra cosa, no nos sirve este argumento. Ahora, uno puede comprobar acá fácilmente, de hecho que esta integral la podemos calcular. De hecho, esta integral se puede calcular. ¿Sí? Esta integral es fácil de calcular. Y la integral converge. De hecho, lo que aquí hice acá fue un cambio de variable, haciendo u igual 1 menos x. Así que esa integral técnicamente es como esta. Ambas son impropias, ¿no? Pero con la diferencia de que ahora la integral en u es de esta forma. Esa integral es una integral p. Es una integral p. Es como esta. O 1 partido por x. Y sabemos que esa integral converge cuando el p es menor que 1, mayor que 0. Cosa que ocurre en este caso, que porque p vale 1/2. Entonces la integral es convergente. Como la integral es convergente,
el criterio del límite nos va a indicar que la integral original converge. ¿Ok? Entonces, podemos concluir que la integral converge. Podemos dar el valor a, nos vamos a dar cuenta que la integral se puede evaluar, pero en principio la integral converge. Ahora, en realidad, podríamos haber desechado todo esto, pero yo quería colocarlo para que se dieran cuenta cómo uno puede ir aplicando métodos, dándose cuenta de que la integral se puede calcular. O sea, se puede evaluar la integral. Si nosotros integramos entre 1 y t, entre t y 1, el límite va a existir. Así que también va a ser convergente si nosotros la trabajamos por definición. Pero con este criterio también concluimos lo mismo. La única diferencia es que acá obtenemos el valor de la integral. Así que la integral es convergente, en cualquier manera. Pero esta es una buena idea que vamos a aplicar siempre. Entonces, si tú estás dividiendo por 0, tienes que darte cuenta qué expresión en el denominador es la que hace 0. Y eso te va a dar la pista para escoger adecuadamente la función con la cual vas a comparar. Esta idea es la que se va a ir repitiendo con frecuencia. Veamos el problema segundo. Vamos a calcular la integral de la cotangente entre 0 y pi tercio. Cotangente es coseno sobre seno. Seno de 0 es 0, así que aquí hay problemas. En 0 de nuevo. A ver, en este caso particular lo que podemos hacer es derechamente evaluar la integral, porque la integral de la cotangente la sabemos. Y en este caso el logaritmo del seno. Así que evaluamos entre t y pi medio, y llegamos a que el valor de la integral es el logaritmo del seno de t. En realidad, logaritmo del seno de pi medios menos el logaritmo del seno de t. El logaritmo del seno de pi medio es 0, porque el seno de pi medio es 1, así que ahí no aparece el menos. Y este límite da menos infinito, y con ese menos queda más infinito. Por lo tanto, el límite no existe, la integral es divergente. Aquí concluimos directamente por la definición de la integral. Una observación, a ver, si nosotros nos damos cuenta que podemos calcular la integral, podríamos aplicar algún criterio, que en este caso del paso al límite. ¿Cuál sería el paso al límite? Fíjate que el denominador, la función se expresa como coseno por 1 sobre seno, y lo que hace 0 es el seno. Así que nosotros podemos comparar con 1 partido por x. Esto pareciera ser artificial, pero cuando comparas con 1 partido por x, te da coseno de x por x partido por el seno de x. Y esto tiende a 1, cuando x tiende a 0. Cuando x tiende a 0. Porque x sobre el seno de x ese límite vale 1. ¿Correcto? Aquí nos estamos aprovechando del conocimiento de un límite. Entonces, la función con la que estoy comparando, que es 1 sobre x, diverge. Esa diverge porque esta es igual a límite cuando t tiende a infinito, cuando t tiende a 0, del logaritmo de t, de menos logaritmo de t. Y este también es más infinito. Por lo tanto, la integral diverge usando este criterio. Aquí fue bastante más artificial. Por supuesto que aquí es conveniente era calcularla directamente, pero también podemos aplicar algún criterio alternativo para probar que el límite existe, que es divergente en este caso. La tercera integral que aparece acá, que es el logaritmo de x, es integral. ¿Será que es convergente o divergente? Lo que podemos hacer acá es, se puede calcular directamente la integral, acá está, se integra por partes. La integral del logaritmo de x es x por el logaritmo de x. Y vamos a calcular la integral ahora. Evaluamos entre t y 1, y nos queda calcular este límite, y resulta que ese límite, el único límite más extraño es este. El límite que uno tiene que estudiar, un poco más oscuro, el límite que uno tiene que estudiar acá es t por el logaritmo de t.
Bueno, ese límite es 0 por infinito. Resulta si usamos el L'Hopital, este límite, se puede escribir como, para concluir que este límite vale 0, se escribe como límite cuando t tiende a 0 más, es equivalente a escribirlo así, logaritmo de t, 1 sobre t, y si uno ocupa el L'Hopital, esto es igual, usando el L'Hopital, es decir, deriva numerador y deriva denominador, uno queda que esto es 1 sobre t, y el denominador es menos 1 sobre t cuadrado. Bueno, entonces esto es igual a límite, cuando t tiende a 0, por valores mayores que el de menos t cuadrado, menos t en realidad, si uno hace el álgebra, ¿no? Y entonces nos queda que el límite vale 0. Por lo tanto, este límite vale 0. En consecuencia, el límite de la integral existe, y en este caso vale menos 1. Así que la integral esta es convergente. La integral entre 0 y 1 del logaritmo de x, que es una integral impropia, es convergente. ¿Okay? Podemos entonces nosotros calcular, determinar la convergencia o divergencia en estos tres ejemplos, calcular evaluando directamente la función, o sea, trabajando por definición. Aun cuando también podemos proceder de manera indirecta, como se está indicando acá. No siempre se puede evaluar la integral, así que uno podría entonces tratar de trabajar con esos problemas que están ahí. Déjenme ver si nos falta algo, a ver, antes de trabajar directamente. Estábamos con la integral de segunda especie. Ahí. No, los ejemplos. Bueno, esto ya lo hicimos. De hecho, ya. Entonces, quedémonos derechamente con los ejemplos. Entonces, estábamos acá. Bueno, veamos acá en esta parte. Estudiamos la convergencia de las siguientes funciones. Ya, aquí vamos a usar exactamente el mismo principio. Tanto para el 1, el 2 y el 3. ¿Cuál es el mismo principio vamos a usar? Después nos vamos a dar cuenta que algunas de estas integrales se puede evaluar directamente, pero veamos cómo lo haríamos si utilizáramos criterios. ¿Cuál es el razonamiento acá? Muy parecido al que hicimos en el problema 1 del ejemplo anterior. Darnos cuenta cuando nosotros evaluamos uno de los extremos de la integral, de los límites de integración, dónde se hace 0 y qué parte es la que hace 0. Entonces, mira, veamos el problema 1. Cuando nosotros evaluamos en 0, la función está dividiendo por 0, pero lo que hace 0 es, en esta parte, que claramente es este término. Así que naturalmente nosotros podemos considerar como función con cuál comparar la función f 1 sobre raíz de x. Naturalmente. El cociente nos va a dar la expresión que sobró, que en este caso es 1 partido por x más 1. El límite, cuando x tiende a 0, por valores mayores que él, es 1. Vamos a aplicar el criterio del límite, que dice el criterio del límite. Bueno, veamos qué es lo que pasa con g. Ahora, esta integral converge. Por lo tanto, la integral original converge. ¿Por qué converge? Porque es una integral de la forma entre 0 y 1, de 1 partido por x elevado a 1 medio de x. O sea, de la forma p igual a 1 medio, que es menor que 1. Uno debería hacer el cálculo directamente. Aquí estoy usando, para ahorrar tiempo, usando el criterio de p. ¿Cuál es el criterio que estamos usando? A ver, déjenme contarlo acá. Aquí está. Estamos usando ahora, para que se entienda, estamos usando en el caso de segunda especie, si p es menor que 1, converge, si p es mayor o igual que 1, diverge. Fíjate que ahí está el problema en 0. Las potencias funcionan al revés si está trabajando en el infinito, pero en el caso de 0 funciona de esta manera, converge. Entonces, estamos aquí,
Lo que hacemos entonces al comparar, estamos comparando con una función p, que es p igual a 1/2, converge, así que la integral converge. Bueno, problema resuelto. Nos vamos a dar cuenta que podemos evaluar la integral, vamos a hacer ese cálculo también. Veamos el segundo problema. A ver, cuando nosotros evaluamos en 2, el denominador se hace 0. Escarbemos un poco más el denominador. A ver, en el problema número 2, estamos llamando f a la función que está en el integrante. A ver, entonces, x cuadrado menos 4 es igual a x menos 2 por x más 2. Por lo tanto, cuando nosotros evaluamos el denominador en 0, el término que hace 0 es esta parte, x menos 2. Por lo tanto, podríamos reescribirlo convenientemente de esa manera. 2x más 1 partido por x más 2 al cuadrado, por 1 partido por x menos 2. De tal manera que si uno llama a esto g, el cociente va a tener límite, porque el cociente va a ser 2x más 1 sobre x más 2. Y el cociente va a dar ese límite cuando x tiende a 2. De hecho, cuando x tiende a 2 por valores mayores que no. Ya. Por lo tanto, usando el criterio del límite, tenemos que estudiar la función g, la integral de g. Lo que le ocurra a esta integral le va a ocurrir a la integral que nos estamos analizando. Entonces, en general, cuando uno aplica el criterio del límite, generalmente la expresión misma te indica cuál debería ser la función con la cual comparar, de alguna manera, ¿no? Entonces vamos a estudiar la función g. 1 partido por x menos 2 al cuadrado, es integral. Calculemos la integral. De hecho, esa integral se puede calcular directamente. La podemos evaluar. La integral de x menos 2 a la menos 2 es menos x menos 2 a la menos 1. La evalué aquí me salté un paso, evalué entre 2 y 5. Y da esta expresión. Y cuando t tiende a 2, esto se va a infinito. El límite no existe. Por lo tanto, esa integral diverge. En conclusión, la integral original diverge. ¿Ok? Esa integral diverge. Llegamos a esa parte. ¿Qué pasa con el otro problema? Con la integral entre 0 y 2 de 2x menos x cuadrado. Fijarse que acá hay problema tanto en 2 como en 0. Mira, ahora me acabo de dar cuenta que también hay problema en 0. Ya, fíjate que si x es 2, te da 0, y si x es 0 también. Vamos a hacer el caso 0, aunque tengo un problema muy parecido. Pero, entonces, fijémonos acá, 1 partido por x, factor de 2 menos x, naturalmente, y cuando x es 2, lo que causa el problema es este término, ese factor. Por lo tanto, si nosotros llamamos g a ese término, el cociente nos va a dar algo que tiene límite cuando x tiende a 2, que de hecho es 1 sobre raíz de 2. Y ahora lo que hacemos es, habiendo elegido g de esa manera, lo que podemos hacer es estudiar esta integral, y ver qué pasa con esa integral. Bueno, resulta que esa integral es la misma que habíamos estudiado aquí, que es esta, es la misma que esta, y de hecho va a ser convergente, aquí con la diferencia que acá estamos haciendo efectivamente el cálculo. Vamos a calcular la integral entonces, esta se puede calcular, estudiar la convergencia de la integral impropia usando la definición, límite cuando t tiende a 2, de la integral, el cálculo de la integral es este, evaluamos entre 0 y t, estamos evaluando, tomamos el límite es finito, existe entonces. Por lo tanto, la integral converge. Así, la integral converge. En realidad, aquí voy a hacer la corrección,
porque se me olvidó me acabo de dar cuenta de ese detalle. Por lo tanto, la integral, esta integral, voy a anotarlo con azul, entre 1 y 2 d de x partido por raíz de x, 2x menos x cuadrado converge. Esa integral converge. No es la integral que estamos estudiando, la integral que estamos estudiando está entre 0 y 2. Fijarse que en 0 también el denominador se anula. Voy a decir acá, porque tengo un ejemplo muy parecido a este, del mismo modo. De hecho, tengo el mismo ejemplo, pero con otro número. Del mismo modo, esta integral converge. Dos x menos x cuadrado. Converge. ¿Cuál sería el razonamiento acá? Bueno, fijémonos, ¿cuál sería el razonamiento acá? El razonamiento es análogo. Yo quiero estudiar la convergencia en cero. Fijarse que ahora entonces, lo que hace cero va a ser este término. En consecuencia, yo puedo hacer g igual 1 partido por raíz de x, y al dividirlo por f nos va a dar ahora este término, que tiene límite cuando x tiende a 0, que va a dar 1 partido por raíz de 2. Exactamente el mismo razonamiento, pero aplicado ahora en 0. Como tengo un problema muy parecido, los detalles los vamos a comentar un poco después. Entonces, así, la integral original dos x menos x cuadrado converge. ¿Qué es lo que estamos usando acá para concluir que esa integral converge? Estamos usando esto. Vamos a la definición de integral de segunda especie. Fijarse, estamos en este caso. Yo puedo separar la integral. Si ambos límites de integración se hacen cero, yo puedo escoger cualquier número entre medio y separar la integral en dos pedazos y estudiar cada una de ellas separadamente. Si ambas convergen, la suma de ellas va a ser convergente, que es la integral original, que es la que estamos considerando. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? ¿Ok? Lo que va a ocurrir en este caso que está ahí. Ahora, voy a hacer la observación porque uno puede, en el caso de el problema 1 y el problema 3, calcular directamente la integral. Esas integrales se pueden evaluar. Fijarse acá, en el caso de 1, esta integral se puede calcular si hacemos el cambio de variable, u igual raíz de x, de u es 1 partido por 2 raíz de x, por lo tanto, el 2 de u es de x sobre x, así que la integral, pasando de la variable original a la variable u, nos queda 2 arcotangentes de u, volvemos a la variable original, que es esta. Así que uno puede calcular, estudiar la integral impropia, calculando un límite sobre arcotangente, algo que habíamos hecho antes. Y la segunda, también se puede calcular, si nos damos cuenta que 2x menos x cuadrado es la completación de un cuadrado, que es la completación de ese cuadrado. Entonces, si hacemos el cambio de variable u igual x menos 1, de u es de x, y nos queda que la integral en la variable original es igual a la integral en la variable u, pero esta es inmediata porque es arcoseno. Así que nos queda arcoseno de x menos 1. ¿Okay? Así que la integral entonces se calcula de esta manera, cuando te tiende a 2. Aquí formalmente, aquí nuevamente cometí, aquí lo que hice fue, voy a hacerlo así. Formalmente tendríamos que hacerlo de esta manera. Voy a colocarlo ahí. Así. Esa integral es igual a esa. Y la otra integral
2x menos x cuadrado de x cuadrado de x, es el límite cuando t tiende a 0 de, estamos integrando entre t y 0, así que quedaría arc seno de t menos 1 menos más arc seno de 1 más arc seno de 1. Aquí no es pi, ¿eh? Más 0. No da pi medio acá el límite. Y este límite estoy evaluando en t, formalmente el límite es esto. Coloquémoslo aquí correctamente. Aquí sería arc seno de 0. De 0 menos arc seno de t menos 1, para ser bastante más. Ya, entonces sabemos que este vale 0, el límite es 0, y el límite entonces acá nos da, este límite nos da menos arcoseno de menos 1, o sea, nos da arc seno de 1, que es pi medios. Ambas integrales convergen. Concluimos que la integral entre 0 y 1, entre 0 y 2 de x, partido por la raíz de 2x menos x cuadrado, es igual a entre 0 y 1 más entre 1 y 2, y eso es igual pi medios más pi medios es pi. Estamos concluyendo que la integral converge y la suma y el valor de la integral es pi. Entonces, para poder, lo que hacemos es separar la integral en dos integrales. Ambas son impropias y estudiamos la convergencia separada de ambas y concluimos que ambas son convergentes, así que la suma de ellas es convergente y el valor es pi. ¿Ok? Entonces eso lo estamos haciendo. Si usamos el criterio del límite, solamente estamos estableciendo convergencia, pero no calculamos la integral. Pero en este caso sí se pueden calcular las integrales. ¿Ok? Las integrales sí se pueden calcular. Entonces, tenemos acá, bueno, esta integral diverge, se converge. Bueno, este problema ya fue hecho durante en el apunte. No está quedando esa que está ahí, pero la vamos a estudiar en un contexto más general. Bueno, entonces de ahí tenemos algunos ejemplos de integrales de segunda especie. Fíjense que el razonamiento es exactamente igual que en el otro caso en cuanto a los criterios. Son los mismos, solamente que hay que readecuar el valor a donde se acerca el límite. Bien. Veamos entonces algunos problemas genéricos acá. Abordemos algunos problemas generales. Ya. Aquí tenemos de todo un poco. Un poquito más grande. Estudiamos la convergencia de la integral. Aquí está, hay de todo. La primera es de el problema 1 de segunda especie, y los otros dos son de primera especie porque tienen infinito. Ahí. Entonces lo que vamos a hacer es estudiar si converge o diverge la integral. Y no la podemos evaluar. Lo que podemos hacer acá es, en este caso, por comparar con la 1 partido por raíz de x. En este caso podemos usar el criterio de comparación por desigualdad. El seno es positivo en ese intervalo, entre 0 y pi, así que comparamos de esta manera. Raíz de x más seno de x mayor que la raíz de x. Por lo tanto, el recíproco nos queda de esa forma.
El recíproco nos queda de esta forma, y por lo tanto, la integral que queremos estudiar, la convergencia pasa por estudiar, analizar la convergencia de esa integral. Pero esta ya vimos que converge, por lo tanto la integral original converge, en el primer caso. ¿Ok? Esa converge. Bien. ¿Cómo lo podemos hacer para los casos 2 y 3? Bueno, no podemos calcular ninguna de las dos integrales, así que vamos a usar un criterio. Aquí podríamos usar un criterio del límite, tanto en el problema 2 como en el problema 3. En el caso de 2, es interesante, note, esto es, generalmente uno trabaja con este tipo de funciones. Queremos trabajar con este tipo de funciones, con un valor de P adecuado. Pero por supuesto, esto vale para X mayor que 0. Entonces, cuando uno tiene algo como eso, lo que uno hace acá, la recomendación sería, en este caso, sería separar la integral entre 0 y 1. Por ejemplo, este número puede ser cualquiera, no tiene por qué ser 1, puedo colocar cualquier número, colocar 3, por ejemplo, acá, no importa, más la integral entre 3 y más infinito, por ejemplo. Entonces, la integral en cuestión la separamos en dos integrales, una de la cual es finita porque es entre 0 y 3, es una integral ordinaria, y la parte impropia está acá. Y entonces aquí ya puedo trabajar con la función g de x, por ejemplo. Podemos separar de esa manera. Así que esencialmente, si tengo el 0 ahí, siempre lo voy a poder arreglar de esa manera, con cualquier número que uno considere acá. Entonces esencialmente vamos a trabajar con esta, salvo salvo escribir la integral en 2, vamos a trabajar con algo como eso. Y entonces acá, como lo contamos en en los ejemplos anteriores, teníamos por aquí, ¿cuál era la estrategia? La estrategia es algo repetitivo. Si quiero comparar con una integral, lo que hacemos es escoger el P adecuado, de tal manera que cuando forme el cociente tenga límite. Eso es lo que queremos hacer acá. Eso es lo que hicimos aquí, ¿no? Estamos comparando con el P adecuado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a escoger el P adecuado tanto en el problema 2 como en el 3 para que tenga límite. Fíjate que el denominador es, si desarrollamos el cuadrado, es x a la cuarta. Y aquí tengo x cubo. Por lo tanto, naturalmente, el P que vamos a escoger va a ser 1. Porque cuando forma el cociente, esta potencia se incrementa y incrementa esta. Y justo a la potencia que nosotros queremos, que es 4. El límite no va a ser 0, el límite va a ser la fracción de los coeficientes ahí, que en este caso es 1. Por lo tanto, lo que le ocurra a G le va a ocurrir a F. En este caso, como este integral diverge, porque es el logaritmo, el límite es infinito, la integral diverge. ¿Ok? Así que la integral de F entre 1 e infinito diverge. Aquí le puse 1. Bueno, pongámosle 1, si no importa. Separamos la integral entre 0 y 1 y entre 1 y más infinito. Entonces esta diverge. Por lo tanto, la integral original diverge. ¿Okay? Y vamos a hacer el mismo truco para el problema número 3. Hay que buscar una potencia adecuada. Y la podemos sacar al ojo. Aquí vamos a buscar una potencia adecuada. Escoja P de tal manera que F sobre G, que nos va a dar x elevado a 2p más x elevado a p, estamos multiplicando, partido por 2x elevado a 7 más x más 3, tenga límite. Y entonces eso va a haber límite cuando ese término, o sea, va a ser límite distinto de 0, es igual con ese. O sea, si p es un tercio.
Si P es un tercio, nosotros tenemos que F y G, el cociente nos va a dar límite, y de hecho el límite nos da un medio. Ya, aquí ya sabemos cómo calcular este límite, que queda porque dividimos por la mayor potencia, que es 7 tercios, y en el límite nos va a dar el numerador 1, el denominador 2, el límite es un medio, que es positivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay que estudiar esta integral, y resulta que esa integral diverge. Esa es una integral P. Hay que hacer el cálculo, se puede calcular directamente y concluimos que el límite es infinito, así que la integral diverge. Por lo tanto, la integral original diverge. ¿Sí? Entonces, ahí estamos usando la estrategia, lo que estamos usando los criterios. En el primer caso usamos un criterio de comparación por una desigualdad, y en los otros dos usamos un criterio de el límite para hacer el cálculo. Bueno, veamos acá. Veamos la convergencia de ese grupo de integrales que aparecen ahí. Bueno, la primera es una integral de primera especie. La segunda, fíjate que cuando x es 0, te estás dividiendo por 0, es de segunda especie. Y la tercera, a veces, fíjate, la tercera tiene en 0 y en 1, lo mismo que nos pasaba en el problema anterior, en 0 y 2, ahora acá es en 0 y 1. Tiene problemas en 0 y en 1, entonces hay que separar esta integral en dos integrales y se analiza por separadamente cada una de ellas. Bueno, lo que va a ocurrir, tanto en el 1 como en el 2, es que la integral se puede calcular. De hecho, si uno hace un cambio de variable, la derivada del logaritmo es 1 partido por x, así que la antiderivada es un medio del logaritmo de x al cuadrado, directamente. ¿Okay? Por lo tanto, la integral se calcula como el límite de la integral. Aquí evaluamos, el límite nos da infinito. En consecuencia, la integral es divergente. Esa integral diverge. ¿Cómo lo podríamos hacer usando algún criterio? Tendríamos que entrar a comparar con alguna potencia adecuada de x. ¿Sí? También podemos usar el criterio ahí. Pero en este caso, como se puede evaluar, vamos directo. Bueno, aquí estoy indicando también, fíjate, podemos comparar con la 1 partido por x. Si x es mayor que e, el logaritmo de x es mayor que el logaritmo de e, que es 1. Por lo tanto, nosotros dividimos por x para x mayor que e, y tenemos que 1 partido por x es menor que el logaritmo de x. Y aplicamos criterio de comparación. Aplicamos criterio de comparación. Y como esta integral, la de 1 partido por x diverge, también diverge la del logaritmo. Así que con ese criterio también concluimos lo mismo. Bueno, en el segundo caso, también se puede evaluar la integral. La derivada de e elevado a x menos 1 es e elevado a x, así que eso también es un logaritmo. Está entre t y 1. Calculamos el límite y nos va a dar que nuevo también es infinito. Así que la integral es divergente. Por lo tanto, la integral diverge. Ok, ¿qué hacemos en el caso 3? ¿Cuál es el caso 3? O sea, el problema 3, que es integral. Bueno, ya hicimos todos los cálculos para el caso de la integral con 2x menos x cuadrado, así que aquí repetimos lo mismo, pero está un poco más ordenado nomás. ¿Cómo estudiamos la convergencia de la integral? Fíjate que hay problemas en 0 y 1, así que escogemos un número entre medio, cualquiera aquí, escogí un medio, podría haber sido un cuarto, un tercio, el número que quieras. Separa la integral en dos pedazos. La integral A es impropia, la integral B también es impropia, así que vamos a analizar. Bueno, la integral se puede calcular directamente, ¿eh? Si quisiéramos usar un criterio, ya repetimos exactamente el mismo truco que habíamos hecho antes para a la 2, con la diferencia que ahora va a quedar un poco más sistematizado. Mira, en el caso de la integral A, yo estoy estudiando
en 0, por lo tanto me conviene tomar como g esta parte, de tal manera que cuando yo divida por 1 partido por x, el límite existe, porque la expresión que queda no tiene problema en 0. ¿Ok? Y si quiero estudiar la integral en 1, me conviene tomar como g esta otra parte. Porque cuando yo divida por ella, te sobra, la expresión que sobra no tiene problema en el límite, cuando x tiende a 1 ahora. ¿Okay? Entonces lo que uno empieza a estudiar, ¿cuál es lo que llamé G, lo que uno llamó G? ¿Qué pasa con la integral? ¿Qué puede decir de la integral? Y en el primer caso, en el caso que hicimos G de x, 1 sobre x, estamos estudiando la convergencia en 0, sabemos que esta integral converge, nos ha aparecido más de una vez. Por lo tanto, concluimos que la integral en A, la A converge. En el segundo caso, le llamamos h de x a 1 partido por raíz de 1 menos x, estamos estudiando la convergencia en 1, también converge. También calculamos esta integral directamente y B converge. Entonces A y B convergen y por lo tanto la suma también es una integral convergente, lo que habíamos planteado antes. En realidad, todo este análisis está un poco de más si uno se da cuenta que puede calcular la integral, ¿no? Nuevamente uno se da cuenta que esto es un cuadrado de binomio, completando un cuadrado, y hace un cambio de variable, y llega a estas integrales que están al arco C. Bueno, este cálculo ya lo habíamos hecho antes, así que con mayor razón no lo vamos a considerar. ¿Ok? Estamos ahí entonces, para la integral. Bueno, veamos una aplicación, como para ir cerrando esto. Calculemos si es posible el área de la región y el volumen del sólido obtenido al rotar en torno al eje X. A ver, la región es la siguiente. El X se mueve entre menos 4 y 0. Bueno, ahí está hecho el dibujo. Lo podemos hacer de nuevo acá. Vamos a dibujar la función, vamos a hacer la gráfica de la función 1 partido por x más 4, esa función tiene, esa gráfica tiene una asíntota vertical en menos 4. La gráfica de la función es esta, ¿correcto? Esa es la y igual 1 partido por x más 4. Nos interesa considerar, aquí está menos 4. ¿Qué pasa entre menos 4 y 0? ¿Ok? Y entre menos 4 y 0 es esa región que está ahí, una región no acotada. Cuando el I se mueve, atrapada por la recta, el eje X y la curva, la que estamos pintando en morado ahí. Y entonces lo que está preguntando si tiene área finita. El área de esa región es finita. Es una región no acotada. Y si tendrá volumen finito. Y nosotros entonces calculamos la integral, planteamos la integral, y esa integral es infinito, diverge. ¿Eh? Bueno, porque esa integral es logaritmo, ¿no? Límite cuando t tiende a menos 4 del logaritmo de t, menos logaritmo de t. T más 4. Y ese límite es más infinito. Por lo tanto, el área no es finita para esa región. Y si nosotros rotamos la región en torno al eje X, obtenemos un sólido. ¿Será que ese sólido tiene un volumen finito? Ese sólido tampoco es no acotado. Entonces aplicamos el método del disco. Aquí está el método del disco. Estamos rotando en torno al eje X. Nos da esta integral entre menos 4 y 0, que es impropia. Y ahora estamos calculando el volumen. Aquí hicimos el cálculo bastante más directo, con más detalle, y el volumen nos da que es también infinito, diverge. Así que esa región no tiene ni área ni volumen finito. El volumen cuando rotamos en torno, la región en torno al eje X. Y si uno rotara en torno al eje Y, si uno rotara en torno al eje Y, ¿cuál sería el volumen? Voy a anotarlo aquí, a ver.
Si nosotros rotamos en torno al eje Y, ¿qué método tendría que aplicar ahí? Si nosotros rotamos en torno al eje Y, estoy rotando esta región en torno al eje Y. ¿Qué método tendríamos que aplicar? Nos queda este sólido, ¿no? Una cosa rara ahí. Sí. Y el método que tendríamos que aplicar ahí es... No, no es arandela. Arandela, sí, podríamos usar arandela, pero ahí tendríamos que despejar X en función de Y. Porque si usamos arandela, estamos considerando arandelas así. Podemos usar arandelas, ciertamente, las arandelas estarían dadas así. Aquí lo que convendría sería usar cascarón cilíndrico. Si usamos cascarón, tenemos que el radio es X y la altura es 1 partido por X más 4. Entonces el volumen sería, voy a anotarlo acá, si usamos cascarón, con respecto ahí sería 2pi, es entre menos 4 y 0 de radio por altura. De X. Sería esa integral, que también es impropia, por supuesto. Bueno, esta integral diverge. ¿Por qué esa integral diverge? Si hacemos el cambio de variable u igual a x más 4, en alguna parte te va a quedar 1 partido por o. ¿Por qué diverge esa integral? Porque x partido por x más 4 es lo mismo que escribir 1 menos 4 partido por x más 4. Entonces voy a integrar ahí. Entonces voy a integrar ahí. Pero ya sé que esta diverge. Si esa que está ahí es la que está arriba, ¿no? El área. Así que esta diverge. Por lo tanto, la integral diverge. ¿Correcto? Porque esta se puede calcular directamente y nos va a dar que va a ser divergente. Así que si rotamos en torno al eje Y, diverge. Si rotamos en torno al eje X, diverge. Así que no tiene volumen la región. Y tampoco tiene área finita. Y la segunda, con esto podemos ir cerrando, la región que está atrapada por igual 1 partido por X, 1 partido por X más 1, para X mayor o igual que 1. Es la región que está pintada ahí. Fíjate que 1 partido por X y 1 partido por X más 1 son dos hipérbolas, pero una está trasladada. Por lo tanto, una gráfica está debajo de la otra. 1 partido por X está sobre 1 partido por X más 1, para X mayor que 1, que es donde nosotros estamos considerando acá. Así que queremos saber si esta región la rotamos, si tiene área finita, y si la rotamos en torno al eje X, tiene volumen finito. Entonces, mira, el área. El área es, bueno, es la integral impropia acá, entre 1 e infinito de, bueno, el área que está, la región que está encerrada por esas dos curvas, un poco más grande. Y por lo tanto el área es la diferencia, eso es toda la vida. Ahora, esta integral se puede calcular porque son, separando las integrales son dos logaritmos, como lo pongo aquí abajo, ¿no? Son dos logaritmos. Y lo juntamos en un solo logaritmo de x partido por x más 1 evaluado entre 1 y t, y resulta que tiene límite este límite es 0. Este límite es 0 porque cuando t tiende al infinito, lo que está dentro del logaritmo tiende a 1. Por lo tanto, el logaritmo de 1 es 0, el límite existe. El resultado es menos logaritmo de un medio que por propiedad del logaritmo el logaritmo de 2. Así que esa región tiene área finita. Sin hacer ningún cálculo todavía, nosotros podemos ver que esta integral converge. Mira, la integral converge. Si nosotros sumamos la fracción, la restamos, 1 partido por x cuadrado más 2, x cuadrado más x, y esa la podemos comparar con la 1 partido por x cuadrado, así que la integral converge. Va a ser convergente. Lo que estamos diciendo acá es que podemos hallar el valor, el área.
es convergente, el área es finita. Y si nosotros rotamos en torno al eje X, ahora sí, al rotar en torno al eje X hay un espacio acá. Así que para poder hallar el sólido usamos arandela. En este caso sí usamos arandela porque hay un espacio. Y al hacer el cálculo nos da la diferencia, radio exterior, cuadrado al radio exterior menos el cuadrado al radio interior. Ambas integrales se pueden calcular. 1 partido por x cuadrado y 1 partido por x más 1 al cuadrado nos da las que aparecen ahí. Y el límite nos va a dar finito, que es pi medios en este caso. Así que la integral existe, es finita. Entonces el volumen de la región es el volumen del sólido es finito. ¿Okay? Así que en este caso tienen volumen. Bueno, entonces hemos revisitado algunos problemas de cuando no podemos calcular la integral, hay que usar algún criterio. Entonces, el criterio es el mismo para ambas situaciones. ¿Okay? Bien, jóvenes, me pasé. ¿Hay alguna consulta? ¿Alguna consulta, jóvenes? Voy a enviar toda la información. Vamos a enviar tanto el material como la